El Santo del Día es una reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la Iglesia, historia de maestros de vida cristiana de todas las épocas que como faros luminosos orientan nuestro camino. Hoy 27 de diciembre celebramos a San Juan, apóstol y evangelista. Juan es definido en su evangelio como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan capítulo 13, 23. Gracias a los signos especiales de predilección de Jesús le manifestó en momentos muy significativos de su vida. Juan fue estrechamente ligado a la historia de la salvación. El primer signo que le mostró el gran afecto a Jesús consistió en que fue llamado a ser discípulo junto con Andrés, el hermano de Pedro, por medio de Juan el Bautista, que bautizaba en el río Jordán, y de quien ya eran discípulos. En efecto, cuando Jesús pasaba, el Bautista se lo presentó como el Cordero de Dios, y de inmediato lo siguieron. Juan se quedó tan impresionado por su encuentro personal con Jesús que nunca olvidó que fue hacia las 4 de la tarde que Jesús lo invitó a seguirlo. En Juan capítulo 1, 35 al 41. La segunda señal de predilección fue haber sido un testigo directo de algunos hechos de la vida de Jesús, que luego él revaloró en el cuarto evangelio y un modo teológico muy distinto a los evangelios sinópticos, Juan 21, 24, y el tercer momento en el cual Jesús mismo le hizo sentir su amistad y su hermandad tan particular fue cuando Jesús, a punto de entregar su espíritu, en Juan capítulo 19, 30, lo quiso asociar de un modo privilegiado al ministerio de la encarnación, confiándolo expresamente a su madre: aquí tienes a tu hijo, y encargándole expresamente a su madre: aquí tienes a tu madre. Juan capítulo 19, 26, 27. Algunos datos históricos sobre la vida de Juan. Las fuentes de las que se han extraído los datos de la vida de Juan como apóstol, como evangelista y como hijo adoptivo de María no siempre coinciden. En algunas fuentes son más convergentes y otras más dudosas o apócrifas. De los evangelios sabemos que junto a su hermano Santiago también será un apóstol. Los dos eran pescadores originarios de Galilea, de una zona del lago Tiberíades, y que juntos fueron apodados los hijos del trueno, en Marcos 3:17. Su padre era Zebedeo y su madre Salomé. A Juan lo encontramos en el círculo estrecho de los apóstoles que acompañaron a Jesús cuando realizó algunas de las señales más importantes, en Juan 2:11, de su progresiva revelación como tipo de Mesías. Muy distinto lo del pueblo de Israel se esperaba, en Lucas 9, 54 al 55. En efecto, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, en Lucas capítulo 8, 51, cuando se transfiguró en el monte Tabor, en Lucas capítulo 9, versículo 28, y durante la agonía en Getsemaní, en Marcos capítulo 14, versículo 33, Jesús trataba de hacerles entender que debía transformar su mentalidad ligada a la esperanza en un Mesías violento, semejante a Elías, pues en cambio él era el Hijo amado del Padre. En Lucas capítulo 9, versículo 35, él era el Mesías venido del cielo para comunicar la vida divina y abundancia, en Juan capítulo 10, versículo 10, y que también iba a subir el rechazo de las injusticias de parte de los jefes religiosos de su pueblo, en Mateo 16, 21. El Evangelio de San Juan, Jesús aparece como el maestro de también intenta inútilmente hacer comprender a los judíos la lógica paradójica del reino de Dios, en Juan capítulo 8, versículos 13 al 59. Los discípulos, por su parte, son invitados a nacer de nuevo, en San Juan capítulo 3, versículos del 1 al 21.
para adorar al Padre en espíritu y en verdad, en San Juan capítulo 4, del versículo 23-24. Jesús ora por ellos para que permanezcan unidos por el amor divino, en San Juan 17-21, y para que sean alimentados por el pan de la vida, en San Juan capítulo 6, versículo 35. Juan, testigo de Jesús crucificado y resucitado. Durante la última cena, Juan se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? En Juan capítulo 21-20. Juan fue el último de los apóstoles que acompañó a Jesús al pie de la cruz con María, en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Juan fue el primero que creyó en el anuncio de la resurrección de Jesús por hecho de María Magdalena, en Mateo 28, versículo 8. Corrió deprisa a la tumba vacía y dejó entrar primero a Pedro para respetar su precedencia, en San Juan capítulo 20, versículos 1 al 8. La tradición añade que algunos años después se trasladó con María a Éfeso, después donde evangelizó en el Asia Menor. También parece que sufrió la persecución de Domiciano y que fue desterrado a la isla de Patmos. Finalmente, gracias al advenimiento del Nerva como emperador, años 96 y 98, volverá a Éfeso para terminar allí sus días como ultracentenario hacia el año 104. Flor de los Evangelios. El Evangelio atribuido a Juan fue llamado así por Orígenes. También ha sido llamado por el Evangelio espiritual o Evangelio de Logos. Su estilo y su género literario está lleno de señales y símbolos, de figuras que no deben ser interpretados literalmente. En el prólogo de su Evangelio, Juan usa un refinado lenguaje teológico para mostrar cómo al inicio de la nueva creación, en el nuevo principio, ya existía el Logos divino, Logos que significa la palabra eterna creadora del Padre, que luego fue traducida al latín como verbum. En el prólogo del cuarto Evangelio, Jesús es presentado como la palabra divina, la luz de la vida, la sabiduría de Dios preexistente, en San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Este Evangelio invita a aceptar, por medio de una fe llena de estupor y agradecimiento, la sorprendente revelación del Verbo de Dios que nadie había visto. Se hizo carne y ha puesto su morada en medio de su pueblo. En San Juan capítulo 1, versículo 14. Por ello la palabra creer se repite casi 100 veces, pues Dios quiere que todos los hombres se salven, en primera de Timoteo 2, 4, y tengan vida abundante por la fe en Jesucristo, Dios hecho carne. San Juan capítulo 11, versículo 25. Identidad de María y la revelación filial de Juan hacia ella. El Evangelio de Juan también nos presenta en dos episodios muy emblemáticos la identidad de María y la especial relación de Juan como hijo adoptivo en las bodas de Caná, en el Calvario, en la narración de la señal de la agua transformada en el vino nuevo durante las bodas de Caná. Se nos muestra a María como la potente intercesora que anticipa la hora de la revelación de Jesús a su pueblo, en San Juan capítulo 2, versículos del 1 al 2. En el Calvario, en el momento de la glorificación de Cristo, María es presentada como la mujer que transformada en la nueva Eva, o madre de los discípulos de su Hijo. En San Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Si se considera la estrecha relación filial de Juan con María, no es difícil imaginar que la revelación de la figura del Mesías en el Evangelio de Juan se haya nutrido también del directo testimonio de María, pues ella mejor que nadie en sus últimos años de soledad recogió en su corazón y sus recuerdos las señales de los signos y las palabras de la vida de Jesús. Es pensable que pues las experiencias únicas que ella conservaba en su memoria las haya compartido luego a los discípulos de Jesús, en particular a Juan. Por ello se puede considerar que también María misma fue acogiendo e interpretando progresivamente en la fe
La revelación de que el Hijo eran sus entrañas era a la vez el eterno Hijo del Padre, en San Juan capítulo 10, versículo 30. El único pan de vida, San Juan capítulo 6, versículo 30. La luz del mundo, San Juan capítulo 8, versículo 12. La puerta, en San Juan capítulo 10, versículo 7. El buen pastor, en San Juan capítulo 10, versículo 11. La resurrección y la vida, en San Juan capítulo 11, versículo 24. La vid verdadera, en San Juan capítulo 15, 1. Y el camino y la verdad y la vida, en San Juan capítulo 14, versículo 6. Las tres epístolas y el Apocalipsis. A la tradición de los discípulos de Juan se le atribuyen las tres cartas, que tienen también un sabor de breves homilias. En el Apocalipsis, el libro canónico reconocido como inspirado, de que nacido en los ambientes de las iglesias de tradición juánica, que sufrían los ataques y las doctrinas gnósticas. Este es el único libro de la Biblia. Usa un género literario semejante al de algunos libros proféticos del Antiguo Testamento, como el libro de Daniel, Daniel 7, de Ezequiel o de Zacarías. La palabra del Apocalipsis es la transcripción de un género griego que significa revelación o destrucción. Como a veces se piensa, Juan dirige 7 cartas a las 7 iglesias en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, para transmitirnos por medio del personaje de símbolos muy fascinantes un mensaje muy concreto de esperanza en el Cordero degollado. Apocalipsis 5:12. O sea, Cristo Salvador triunfará sobre las persecuciones y las oposiciones de las fuerzas del mal al reino de Dios, y hará nuevas las cosas. Esto sucederá cuando Dios establecerá su reino de justicia, de amor, de paz al final de los tiempos. En este libro se muestra con numerosos sugestivos símbolos como los 7 sellos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 8 al 1. Las 7 trompetas en el Apocalipsis capítulo 8, 6, 11 y 19. Los 7 ángeles con las 7 copas en el Apocalipsis 15, 5, 16 y 21. El fatigoso camino y la lucha de lo que los creyentes de todos los tiempos tienen que afrontar para que un día se realice la edificación de la Nueva Jerusalén. El Apocalipsis capítulo 21, 22. Hoy diríamos la civilización de amor, de la fraternidad del ciudadano, de la vida. Cuando Jesús, el Alfa y el Omega, capítulos 22, 13, regrese al final de los tiempos. En este sentido, el Apocalipsis es también un libro profético que interpreta la acción de Dios en la historia, asegurando que el testigo fiel y veraz en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, regresará pronto, Apocalipsis capítulo 22, 20, y vencerá definitivamente al mal, al dolor y a la muerte. Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 5. La muerte de San Juan. San Juan murió pacíficamente en Éfeso hacia el 3er año del reinado de Trajano, es decir, hacia el año 100 de la era cristiana, cuando tenía la edad de 94 años, de acuerdo con San Epifanio, según los datos que nos proporciona San Gregorio de Niza en el Breviarium Sirio de principios del siglo V. El calendario de Cartago, la práctica de celebrar la fiesta de San Juan el Evangelista inmediatamente después del San Esteban es de antiquísimo, alrededor del año 600. La conmemoración parece haber sido anotada de esta manera: la asunción de San Juan el Evangelista en Éfeso, la ordenación del episcopado de Santiago, el hermano de nuestro Señor, y el primer judío que fue ordenado obispo en Jerusalén por los apóstoles, que tuvo coronado del martirio en tiempos de la Pascua. Era de esperarse que una nota como la anterior, como mencionarán juntos a Juan y a Santiago, los hijos de Zebedeo. Sin embargo, es evidente que Santiago, a quien se hace referencia, es el otro, el hijo de Alfeo. La frase Asunción de San Juan resulta interesante, puesto que se refiere claramente a la última parte de las apócrifas actas de San Juan. La errónea creencia de
que San Juan durante los últimos años de su vida en Éfeso desapareció sencillamente como si hubiese ascendido al cielo en cuerpo y alma, puesto que nunca se encontró el cadáver, una idea que surgió sin duda de la afirmación de que aquel discípulo de Cristo no moriría. Tuvo una gran difusión aceptada a fines del siglo II. Por otra parte, de acuerdo con los griegos, el lugar de su sepultura en Éfeso era coincidida a una famosa de los milagros que se obraban allí, el Acta Joannis, que se ha hallado hasta nosotros en forma imperfecta y que ha sido condenada a causa de sus tendencias heréticas por autoridades de la materia tan antiguas como Eusebio, Epifanio, Agustín Toribio de Astorga. Contribuyó grandemente a crear una leyenda de estas fuentes o, en todo caso, del pseudo abadías. Procede la historia en base a la cual se presentan con frecuencia a San Juan con cáliz o con una víbora. Se encuentran que Aristódon, el sumo sacerdote de Diana de Éfeso, lanzó un reto a San Juan para que se bebiese una copa que contenía un líquido envenenado. El apóstol tomó el veneno sin sufrir daño alguno, a raíz de que el milagro convirtió muchos, incluso al sumo sacerdote. En ese incidente se funda también, sin duda, la costumbre popular que prevalece sobre todo en Alemania, de beber el Johannis Mini, la copa amable Opoculum Charitatis, con la que se brinda en honor a San Juan. En la ritualia medieval hay numerosas fórmulas para ese brindis y para que al beber el Johannis Mini se evitaran los peligros que procurara la salud y llegara al cielo. San Juan es sin duda un hombre de extraordinaria al mismo tiempo de profundidad mística. Al amarlo tanto, Jesús nos enseña que esta combinación de virtudes debe ser el ideal del hombre, es el requisito de un hombre plenamente hombre. Esto choca contra el modelo de un hombre machista que es objeto falsa adulación en la cultura de un hombre preso de sus bajos instintos. Por eso en el arte tiene a representar a San Juan como una persona suave y, a diferencia de los demás apóstoles, sin barba. Es necesario recuperar a San Juan como un modelo, el hombre capaz de recostar su cabeza sobre el corazón de Jesús, y precisamente por eso, valiente para estar al pie de la cruz como ningún otro. Por algo Jesús le llamaba el Hijo del Trueno, quizás antes para mal o para una vez transformado en Cristo, por mayor gloria de Dios.